Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a estar hablando de pedagogía, por lo tanto, corresponde hablar acerca de la teoría de procesamiento de información del señor Robert Ganet. Para las personas que están interesadas más en estos temas de pedagogía, teorías de aprendizaje, les estaré dejando una tarjetica. No siendo más, pues comenzamos. Bien, cuando hablamos de la teoría de procesamiento de información, cabe destacar que esta asume la concepción del ser humano como un procesador de información. De hecho, pues acepta esa analogía entre la mente humana y el funcionamiento de un computador. Las teorías de procesamiento de información se van a concentrar en cómo la gente presta atención a los sucesos del medio, cómo va a codificar esa información que debe de aprender y cómo va a relacionarla con el conocimiento pues que ya tiene, esos conocimientos previos. Almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita. El señor Robert Ganet distingue 8 tipos de aprendizaje. El primero de ellos va a ser el aprendizaje de señales. Este se va a caracterizar por aprender a responder a una señal. Un vivo ejemplo eran los experimentos que Pavlov hacía pues con los perros. Luego vendría el aprendizaje estímulo-respuesta y este se va a caracterizar porque va a emitir una respuesta a un determinado estímulo. De allí tenemos exponentes como Skinner o el señor Dordin. El uno hizo experimentos con ratas y el otro hizo experimentos con gatos. Luego vendría uno que se llama el encadenamiento. Este va a conectar una o dos o más asociaciones de estímulo y respuesta pues previamente adquiridas. Tenemos al señor aquí Skinner y Gilbert. En cuanto a la asociación verbal, es un aprendizaje de cadena pues de tipo verbal. Luego vendría también la discriminación múltiple, que va a caracterizarse por ser una emisión de respuestas diferentes a cada elemento de un conjunto de estímulos. Luego vendría también el aprendizaje de conceptos. Este se caracteriza por responder a estímulos como partes de un conjunto o clases en función de sus propiedades abstractas. Tenemos aquí como exponentes al mismo Ganet, a Brunner y a Kendler. En cuanto a los aprendizajes de principios, se caracterizan por ser emisión de respuestas que encadenan a una nueva teoría de conceptos. Y por último tendríamos la resolución de problemas. Bien, ahora, esta teoría de procesamiento de la información va a tener unos elementos estructurales. Uno de ellos va a ser ese registro sensitivo. ¿En qué se caracteriza? Que va a recibir la información ya sea interna, ya sea externa. También va a haber otro componente como lo es la memoria a corto plazo. Este va a ofrecer breves almacenamientos de la información seleccionada. Luego vendría la memoria a largo plazo que va a organizar, va a conservar disponible la información pues durante periodos más largos. Es decir, que cuando el contenido que está recibiendo la persona, la información, resulta ser relevante, va a durar mucho tiempo en la persona porque va a estar en la memoria de largo plazo. Ahora, este procesamiento de información tiene unas categorías y en este caso son 4. La primera va a ser la atención, o sea, la persona va a recibir esa información, la selecciona, la asimila a través de los estímulos. Luego vendría la codificación, es decir, que va a simbolizar los estímulos según pues sus estructuras mentales propias como físicas, semánticas, culturales, y luego vendría el almacenamiento, o sea que va a retener de forma organizada esos símbolos codificados. Va a haber una recuperación, que es la última fase, y es el uso posterior de la información organizada. Por otra parte, vamos a estar hablando de las fases de aprendizaje. La primera, la preparación para el aprendizaje. En esta fase se va a caracterizar por ganar la atención del estudiante antes de que el aprendizaje pueda ocurrir. Por ende,
la presentación de nuestro material juega un papel muy importante. ¿Cómo vamos a presentar nuestra clase? ¿Cómo vamos a llamar la atención de nuestros estudiantes? Esto puede ser a través de preguntas intrigantes, un buen video, un buen material audiovisual, o también podríamos presentar un problema interesante. Esta fase también es conocida como la fase de la expectativa. Por otra parte, vendría esa fase de recepción de información. Esta se va a caracterizar por el proceso en el que el estudiante va a recibir la información a través de sus sentidos. Se podría decir que es como una preparación selectiva en el cual pues el estudiante debe prestar atención a ese estímulo que nosotros le hemos presentado, ya sea a través de video, a través de una lectura, pues a partir de allí lo va a distinguir o lo va a discriminar y si lo va a desear para su aprehensión. Luego vendría la fase de adquisición. Se va a caracterizar por la codificación de la información que ha entrado pues en la memoria de corto alcance y que va a ser transformada como materia verbal o imágenes mentales para alojarse pues en la memoria de largo alcance. Viene también la fase de retención y esta es la que se caracteriza por esa acumulación de información en la memoria. Por otro lado está la fase de recuperación. Esta se va a caracterizar por la recuperación de información almacenada en la memoria de largo alcance, pues en base a esos estímulos recibidos. Vendría la fase de generalización, o sea, también conocida como la fase de transferencia. Esta consiste en la recuperación de la información almacenada, ya sea en circunstancias similares como también diferentes en las que pues se produjeron ese almacenamiento. Bien, luego está la fase de desempeño. Esta fase de desempeño se podría decir que es como la fase de acción, cuando la persona va a reflejar lo que ha aprendido. Y por último tenemos la fase de retroalimentación. Después del desempeño se va a proporcionar una retroalimentación. Esta fase permite corregir pues los errores que hayan sucedido mientras se haya ejecutado esa fase de desempeño y ayuda a mejorar la comprensión de esa información. Bien, en la siguiente tabla podemos ver esos acontecimientos educativos que acompañan las fases de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, poner atención, que es la primera fase, el de llamar la atención de nuestros estudiantes. Un acontecimiento educativo sería informar a la clase que es hora de comenzar. En cuanto a las expectativas, informar a la clase los objetivos de la lección, así como el tipo y cantidad de desempeño pues que se espera. En la fase de recuperación, pues pedir a la clase que recuerde la regla, los conceptos subordinados. En la percepción selectiva, presentar ejemplos de conceptos nuevos o reglas. La codificación semántica, proporcionar claves para recordar la información. ¿Qué es la codificación semántica? Es ese proceso por el que el nuevo conocimiento se transfiere a la memoria de largo plazo. En recuperación y respuesta, pues pedir a los estudiantes que expliquen el concepto o reglas de ejemplos nuevos. En reforzamiento, pues confirmar la exactitud del aprendizaje de los estudiantes. En la fase de clave para la recuperación, aplicar un examen breve pues sobre el tema nuevo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.